Atención, porque en este video va a aprender los conocimientos que tiene que saber para crear su propio portafolio de inversión. Vamos a hablar de los principales activos que puede incluir en este y de las diferentes estrategias que puede seguir según su edad y su perfil de inversión. Así que si a usted le interesa todo este tema de invertir para poder llegar a la libertad financiera, quédese en este video porque aprenderá muchísimas claves para lograrlo. En primer lugar, ¿qué es un portafolio de inversión y por qué necesita uno? Este es la colección de los activos financieros que usted selecciona no solo con el fin de preservar su poder adquisitivo y mantener su patrimonio, sino con el fin de hacerlo crecer y generar ganancias. Un portafolio de inversión que esté bien estructurado diversifica el riesgo y se adapta a sus metas personales. Y para crearlo no requiere ser un experto en las inversiones, solo requiere tener los conocimientos básicos de los activos existentes, para que usted seleccione los que se adapten a su edad y a su perfil de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de activos que usted debe conocer antes de invertir? En primer lugar están las acciones. Cuando usted compra una acción se está adueñando de una pequeña parte de una empresa, por lo que si a la empresa le va bien, usted generará ganancias. En segundo lugar, y en relación con las acciones, están los fondos indexados o los ETFs, los cuales básicamente replican el movimiento de un índice. Un índice bursátil es un grupo conformado por varias empresas. El principal es el S&P 500, que sigue el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Incluye algunas de las empresas más grandes del mundo como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Facebook. Y actualmente, si usted por ejemplo invierte $100 en un fondo indexado o en un ETF que replique a este índice, 6,7 de esos $100 irían para Apple, 6,2 irían para Microsoft, 5,6 irían para Nvidia, 3,6 para Amazon y así consecutivamente. Hasta que después de la empresa número 30, prácticamente lo que invertiría en cada empresa, en el caso de invertir $100, sería menos de medio dólar. Y los beneficios de invertir en esta clase de activos es que están muy bien diversificados en empresas de alta calidad y esta se actualiza trimestralmente. Por lo que, por ejemplo, digamos que la empresa número 450 le va mal y sale de este top 500. Una empresa que está haciendo las cosas mejor y que entre a este top 500 la sustituiría. Entonces hace el proceso de eliminar las empresas perdedoras y agregar las empresas ganadoras por usted, permitiendo que no tenga que estar tan al pendiente de analizar los rendimientos de cada empresa. El rendimiento promedio que usted puede esperar al invertir en este tipo de índices o ETFs es en torno a un 8 y un 12% anual. En tercer lugar están los bonos, que son básicamente deuda gubernamental o institucional. Usted, al prestar dinero, principalmente al gobierno, después de cierto periodo de tiempo recibe el dinero que prestó más unos intereses. Es un tipo de inversión muy segura y de estos bonos puede esperar un rendimiento promedio anual del 4%. En cuarto lugar están los bienes raíces. Usted puede invertir en bienes raíces ya sea comprando propiedad real o mediante fondos de inversión inmobiliarios conocidos como REITs. Y de los bienes raíces puede esperar un rendimiento promedio de en torno a un 7% anual, pero este depende de muchos factores. En quinto lugar está la inversión en materias primas. A largo plazo se suele invertir en metales preciosos como el oro o la plata y al igual que los otros activos sirve como protección de la devaluación de la moneda debido a la inflación. De estas materias primas puede esperar un rendimiento promedio anual de un 6%. Por último, una clase de activos muy jóvenes y que tienen pocos años son las criptomonedas, como Ethereum o principalmente Bitcoin. Estas son muy volátiles, pero representan un alto potencial de revalorización en el largo plazo. Principalmente Bitcoin, que es un activo escaso y descentralizado, y los retornos anuales que ha dado han sido muy altos, llegando a ser en algunos años mayores al 1000% y en otros mayores al 100%, como el caso del 2016 que subió un 125%, en el 2020 que subió un 301% o en el 2023 que subió un 156%. Es importante recalcar que a medida que un activo crece en capitalización de mercado, más difícil es obtener altos retornos, por lo que esperar un retorno del 100% anual no sería algo realista, pero tal vez rendimientos de un 15, 20 o 25% anual sí sería algo factible. Ahora, no es necesario que usted invierta en todos los activos que mencioné anteriormente, pero sí es buena idea que los conozca a la hora de crear su portafolio de inversión. Y hay dos puntos importantes que debe de tomar en cuenta. En primer lugar es conocer su perfil de riesgo, si es conservador, moderado o agresivo. Y para esto debe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto riesgo está dispuesto a asumir sin perder la calma y la paz mental? La cantidad de riesgo que usted esté dispuesto a asumir está relacionada con los rendimientos que puede obtener. Y mientras mayor sea el riesgo, mayor tiene que ser la cantidad de tiempo en la que usted esté dispuesto a invertir en ese activo, para en el caso de que hayan pérdidas, usted mantenga la inversión y le dé tiempo al activo de recuperarse y así no vender en pérdidas.
En cuanto al primer perfil de riesgo, que es el conservador, es para personas que prefieren ante todo mantener su capital estable y seguro, aceptando obtener rendimientos más bajos, y es ideal para personas que estén cercanas a retirarse o que tengan mucha sensibilidad a la volatilidad. Debido a que, por ejemplo, no es lo mismo una pérdida de un 30% del valor total del portafolio para una persona de 25 años que probablemente no tenga un capital tan grande ahorrado y tiene tiempo para recuperar esas pérdidas, que por el otro lado una persona de 60 años que tal vez tenga un capital mayor ahorrado y que una pérdida del 30% representaría un gran daño a el valor que recibiría de pensión. Este tipo de perfil conservador suele invertir principalmente en bonos, ya que son muy estables y permiten obtener rentabilidades de en torno a un 4 y un 5% anual, lo que permite tener pequeñas ganancias con respecto a la inflación. Más adelante vamos a hablar de las distintas combinaciones que usted puede implementar según su perfil de riesgo. También está el perfil de riesgo moderado, que busca un equilibrio entre la volatilidad y la estabilidad. Normalmente la mayoría del portafolio de este perfil moderado suele estar en acciones, pero también puede invertir un pequeño porcentaje en bonos para darle un poco de estabilidad al portafolio, ya que sí, las acciones tienden a dar mayores retornos que los bonos, pero también tienden a ser más volátiles. Por ejemplo, digamos que para invertir en acciones usted decide invertir en el S&P 500. Si hace esto, usted tiene que estar consciente de que no necesariamente todos los años en los que invierta va a obtener un retorno promedio del 10% anual. Habrá años en los que obtenga más de ese 10%, de hasta un 20 o un 30% de ganancias anuales. Pero también existe la posibilidad de que hayan años con pérdidas en su portafolio, igual desde un 10, un 20 o incluso un 30%. En pantalla están viendo los retornos promedio del S&P 500 históricamente. Como ven, la mayoría de años suele estar cerca de este 10% anual, pero en los extremos están los años donde han habido ganancias fuera del promedio y pérdidas fuera del promedio. Por lo tanto, es importante saber que al invertir en acciones debemos de tener un horizonte temporal a largo plazo, idealmente mayor a 5 años, para que si se da la casualidad de que usted compre justo un momento antes de que se desplome el mercado, usted tenga tiempo para recuperar las pérdidas y así generar ganancias. Este tipo de perfil también puede invertir en criptomonedas, principalmente Bitcoin, pero en un pequeño porcentaje que no supere más del 10 o el 15% del valor total del portafolio. Y por último está el perfil de riesgo agresivo. Este debe tener una alta tolerancia al riesgo y aceptar la volatilidad. Su portafolio principalmente puede estar enfocado en empresas tecnológicas, en empresas con un alto potencial de revalorización y en criptomonedas. Incluso este perfil de riesgo no suele hacer inversiones tan a largo plazo, por lo que constantemente cambia su portafolio en busca de mayores retornos. Las personas que estén dentro de este perfil de riesgo agresivo tienen que ser capaces de aguantar pérdidas de hasta un 50 o un 60% anual, por lo que las estrategias de inversión que aplican pueden generar altos rendimientos, pero no suelen ser muy recomendables para alguien que prefiera tener un perfil más tranquilo. El otro factor clave a tomar en cuenta a la hora de invertir es la edad. Esta influye directamente en cómo debe distribuir su portafolio. Mientras más joven sea, más tiempo tiene para recuperarse de las caídas del mercado y puede asumir mayores pérdidas, pero a medida que envejece debe priorizar la preservación del capital. ¿Cómo se puede priorizar este capital? Como mencioné anteriormente, invirtiendo en bonos. Y para saber exactamente qué porcentaje de su portafolio debería invertir en bonos, puede seguir la siguiente regla, la cual he visto que funciona muy bien. Consiste en restarle al número 125 su edad. El resultado que obtiene es el porcentaje de su portafolio que puede estar destinado a acciones o a renta variable. Y el número restante para llegar a 100 es el porcentaje que puede destinar a bonos. Por ejemplo, para una persona de 65 años tendría que restarle su edad al número 125 y 125 menos 65 es 60. Ese es el porcentaje que puede dedicar a acciones o a renta variable y el otro 40% debería estar invertido en bonos. Otro ejemplo sería, digamos, una persona de 30 años. 125 menos 30 sería 95. Ese es el porcentaje que esa persona debería destinar a acciones. Y el restante 5% podría estar invertido en bonos. Esta estrategia es específicamente para fondos de pensión. Si usted quiere invertir en otras metas financieras a un menor plazo, digamos de 2, 5 o 10 años, tiene que tomar otras cosas en cuenta. Por ejemplo, si usted quiere comprarse un vehículo en 2 años y quiere invertir para tener más dinero y poder comprarse un vehículo mejor, tiene que estar consciente que 2 años es un corto periodo de tiempo y no sería buena idea invertir en acciones o en criptomonedas, debido a que puede generar grandes pérdidas. Y al ser solo de 2 años, no tendrá tiempo para recuperar esas pérdidas y así generar ganancias. Por lo que en este caso lo ideal sería invertir en bonos para darle estabilidad a esa meta, ya que es una rentabilidad que está prácticamente garantizada.
Otro ejemplo, asumamos que usted quiere invertir para comprarse una casa en un periodo de 10 años. En ese caso, usted sí puede invertir en acciones e ir haciendo contribuciones mensuales de sus ahorros, porque es un objetivo a 10 años y como mencioné anteriormente, para periodos de tiempo mayores a 5 años sí es buena idea invertir en acciones, ya que tienen un mayor potencial de retorno. Y en ese periodo de tiempo, la volatilidad del corto plazo no afecta tanto. Ahora vamos a hacer ejemplos de posibles portafolios según la edad y el perfil de riesgo. Una persona entre los 20 y 40 años con un perfil de riesgo agresivo podría invertir un 70% del portafolio en acciones, un 20% en criptomonedas, principalmente Bitcoin, que según mi opinión y la de distintos inversores profesionales tiene un gran potencial de revalorización en el largo plazo, ya que ofrece diferentes beneficios que el dinero tradicional no puede y nunca podrá ofrecer. Si quiere aprender más acerca de Bitcoin, qué es y cómo funciona, puede ver este video de aquí donde hablo más a profundidad del tema, y este otro para que conozca los principales conceptos de las criptomonedas. Y el otro 10% restante puede estar invertido en bonos. Ahora, una persona entre 40 y 60 años con un perfil de riesgo moderado podría invertir un 50% de su portafolio en acciones, un 30% en bonos y el otro 20% destinarlo a los bienes raíces, ya sea mediante REITs o una vivienda real y física. O también podría invertir ese 20% en metales preciosos como el oro, que puede llegar a ser más volátil que los bonos, pero mantiene muy bien su poder adquisitivo con el pasar del tiempo y es considerado como un activo refugio. Y por último, una persona con más de 60 años con un perfil de riesgo conservador podría invertir un 25% de su portafolio en acciones, un 25% en oro o en bienes raíces y el 50% restante en bonos gubernamentales. Recuerde que estos son algunos ejemplos y usted con este video puede crear el que mejor se adapte a usted. Lo importante es que se siga formando y aprendiendo de las inversiones para que a futuro pueda tener una vida financiera más estable y mejor. Si les gustó o les pareció interesante el video, me ayudarían muchísimo dejando su like y suscribiéndose. Hasta el próximo.